El día de hoy el tema se va a tratar de alcanzando la comunidad hispana para Cristo. Y obviamente el tema lo titulé así por el hecho de que estamos en Estados Unidos, que no estamos en nuestro propio país. Y entonces pues Dios los bendiga y aquí vamos a ver cómo el tema de hoy lo preparé para una audiencia americana. Entonces, porque lo que les voy a pedir entonces es un favor. Lo que pasa es que la próxima semana vamos a estar dando una charla. Ustedes pueden verlo ahí en el boletín. Va a ser una conferencia en Ohio Valley University. Y en esa ocasión vamos a estar participando con el tema trabajando con personas que hablan español. Lo traduje como ellos lo escribieron. Imagino que era tal vez no ofenderlo a uno, porque ustedes saben cómo a veces dicen, ¿qué te gusta? ¿Prefieres hispano o latino? Y no, pues a mí me da igual, ¿no? Pero entonces yo creo unas personas pensando, no sé si debo poner latino o hispano. Entonces le pusieron simplemente así, trabajando con personas que hablan español. Entonces obviamente hoy nada más voy a decir en muy breve lo que realmente les voy a presentar allá, porque ya van a ser dos días que vamos a estar ya predicando. Entonces imagínense que ustedes entonces son americanos. Imagínense que yo estoy ahí hablándoles en inglés y les estoy diciendo, ¿verdad?, de que cómo alcanzar, ¿verdad?, o cómo tener un alcanzamiento sí para la comunidad hispana. Y es que lamentablemente cuando uno se checa los directorios de la Iglesia de Cristo, yo tengo uno así grandotote de todo Estados Unidos, y está por estado y menciona un montón de iglesias de Cristo, ¿no? Y muchas y todo. Entonces ahí en ese directorio llega a mencionar, por ejemplo, pues si es una congregación de tantos números, si es una congregación, vamos a decir, que tiene ciertas preferencias. O también llegan a poner, por ejemplo, si son, le ponen B, por ejemplo, si es una congregación que normalmente casi todos son negros. O también llegan a poner H, ¿verdad?, si es que son hispanos. O sea, es decir, si hay algo ahí para un hispano. Entonces, aunque ahí en el directorio aparezca todo en inglés. Entonces ahí uno puede checar donde hay congregaciones hispanas y todo eso. Pero como quiera uno les tiene que hablar a ellos, porque posiblemente haya más, pero simplemente no mencionaron el dato, porque la manera en que se colecta el dato es simplemente un hermano manda por todo el país un montón de hojas, o sea, un montón de cartas diciendo, usted me puede decir acerca de su congregación. Y obviamente hay congregación entonces que no devuelva esa hojita, pues él no tiene el dato y se acabó. Entonces seguro que hay más de lo que dice ahí. Pero es bonito por lo menos traer un directorio para uno más o menos saber dónde puede uno encontrar una congregación de la Iglesia de Cristo. También, por ejemplo, si usted va a un website que se llama churchzip.com o .org, no estoy seguro cuál de las dos, pero es churchzip, de zip code. Y esa es de la Iglesia de Cristo. Entonces uno se va a churchzip con ZIP. Y entonces aparece así como el Google, ¿no?, que un lugar donde uno apunta algo. Y entonces uno sabe que en cierto lugar alguien vive y usted no sabe dónde está la Iglesia de Cristo allá. Y entonces usted pone el código postal de esa persona y ¡prum!, aparecen las listas de las iglesias de Cristo que están cerca de él. Entonces aparece y cuántos minutos para llegar allá y cosas así. Entonces es muy bonito ese tipo de herramientas que hay disponibles. Entonces imagínense que ustedes son americanos ya, porque voy a hablarle a los hermanos americanos. Pero no se imaginen que son americanos en el sentido de que americanos naturalizados, o ni como americanos de padres hispanos. No, imagínense que ustedes, sus papás y sus abuelos nacieron aquí en Estados Unidos. Es decir, ustedes son gringos, ¿verdad? Como dicen, más gringos que las hamburguesas y los hot dogs. Así como en México decimos, más mexicanos que los nopales. Entonces aquí imagínense que ustedes son así, muy gringos, y no tienen ningún lazo cultural con ningún hispano. Hoy como que ya los veo así como más así. Como que los veo como que más güeritos.
No, vea, se trata de que ustedes piensen como americanos mientras yo doy el mensaje. Lo que sucede es que si Dios lo permite, vea, vamos pues tratar de una u otra manera influir en la audiencia ya, pues para que también ellos digan, oye, es cierto, hay que pensar en la comunidad hispana. Y muchas congregaciones me llegan a decir, cada vez más alrededor de nuestro edificio hay más hispanos. Me acuerdo cuando hubo una ocasión aquí alguien que quería aprender inglés, quería aprender español y vino a visitarme. Y dijo, y él era hindú. Y él decía, es que yo vivía aquí en Silver Spring. Y cuando yo vine, estaba todo puros blancos. Y de repente, puros negros. Y de repente, ahora puro hispano. Entonces, pues ahora, eso sí, ya es otro lenguaje. Entonces, pues quiero aprender español. Y él era hindú. Entonces es muy importante esto, fíjense. Tengo aquí, por ejemplo, el PowerPoint. Y la primera figura que va a aparecer ahí, si es que lo tienen ahí el hermano, es un número muy importante. No está ahí sí está. Miren, en Estados Unidos, según el censo del 2010, hay así de hispanos. Esos son los censados, es decir, esos son los enumerados. 50 millones 478,000. Ay, ahorita viene otro y otro. Están haciendo ahorita. Entonces imagínense, 50 millones 478,000. Ahora, según el censo del 2010, ¿verdad? Hay eso viviendo aquí en los Estados Unidos. Otra vez, aquellos que se pasaron el dato. Ahora, eso significa, fíjense, desde el año 2000, antes en el censo del 2000, había 35 millones. Y en el año 2010, entonces hubo un incremento del 43%. Es decir, solamente en 10 años, del 2000 al 2010, hubo un incremento en la población hispana del 43%, hermanos. Eso es bastante. Están teniendo muchos hijos. Y no hay también muchos hijos en que pasan el río Bravo, ¿no? Entonces, eso significaría que en el año 2030 habría ¿cuánto? 103,222,462. Eso pensando nada más en un crecimiento del 43%. Imagínense, ¿sabían ustedes que esa cifra antes, o sea, unos 3 o 4 años atrás, ellos pensaban que iba a haber 102 millones en el año 2050? Pero según la cifra de entre 2000 y 2010, eso serían en 20 años o 19, porque estamos en 2011, eso serían 19 años. 103 millones de hispanos. Pero entonces la cantidad es muy enorme para comprenderla, que vamos a mencionar la cantidad de hispanos que hay en los estados de aquí cerquita. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en Washington, D.C., ¿cuántos viven? 55,000 hispanos. 55,000. Ahora, en Virginia, miren cuántos son. 632,000. Ahora, ese es un crecimiento como creo que un poquito más del 10%, más del 100%, porque hace 2,000 años había como 300 tanto. En el año 2000. 632,000 ahora, hermanos. ¿Y ¿ha habido redadas o no? Ha habido espantos de aquí espanta, ¿verdad? Y que se han ido a otras partes. Y aún así, miren cuántos son. Esos son los contados, ¿no? Entonces ese es el censo, ese no es algo inventado. 632,000. Ahora quiero aquí apuntar algo. Miren, miren, todo esto es Virginia, ¿verdad? Y miren qué chiquito está Maryland en comparación. ¿Sí se fijan? Es casi como una cuarta parte de Virginia, o sea, en cuanto a territorio. Entonces, ahí son 632. Uno pensaría, pues habría una cuarta parte nada más en Maryland. Pero fíjense, en el estado de Maryland, el cual viene siendo casi como una cuarta parte del tamaño de Virginia, hay 471,000. 471,000. Y es nada más como una cuarta del tamaño de Virginia. 471,000. Bueno, entonces fíjense, y ustedes cuéntense como parte de, ¿no? Si están aquí en Maryland.
viviendo aquí. Y ahí estos números se los voy a presentar a los hermanos americanos para darles a entender, ¿verdad?, que las iglesias de Cristo americanas no pueden por ningún motivo ignorar esta población, sino que hay que alcanzar a las almas hispanas para Cristo, ya no nada más en inglés, sino también en español. Entonces, ya dejando de proyectar, quiero que se imaginen otra vez que ustedes son 100% americanos. Ustedes no saben español. Usted puro nada más, así. No es cierto. Y le gustan los hot dogs, y le gustan las hamburguesas. Y no, pues también a los americanos les gusta la comida mexicana, ¿no? Está chipotle y todo eso. Pero imagínense que son 100% americanos, no saben español. Y de repente se les presenta esto, que cada vez más alrededor de su casa y alrededor de su congregación, o sea, me refiero del local donde se reúnen, hay más y más y más hispanos. Ahora, yo conozco, hermanos, congregaciones que, por decirlo así, han muerto. Es decir, cerraron sus puertas porque no quisieron adaptarse a los cambios que hubo en la comunidad. Es decir, por ejemplo, digo esto porque ha pasado, no les digo esto como cuento, sino que haz de cuenta que, vamos a decir que es una congregación que es blanca, y cada vez había más negros y más negros y más negros, y de repente más y más y más los miembros se iban desapareciendo, ¿verdad? O venían de lugares muy distantes a donde estaba el local, hasta que ya eran muy poquitos y cerraron, pero porque nunca hicieron el esfuerzo de decir, vamos a alcanzar también a los morenos. Y pum. Otros también les pasa eso, que de repente la comunidad alrededor, los vecinos empezaron a ser hispanos, y la congregación más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita, y pum, cerraron las puertas, porque ya no podían, ni siquiera con los biles del edificio, o sea, los poquitos que había ahí, porque no se adaptaron al ambiente, a los que estaban alrededor, y no pensaban en alcanzarlos. Es como, por ejemplo, que de repente aquí pasara que de repente hubiera más handicap, o sea, personas ya que necesitan, o eso de sordomudos, cosas así, y que nosotros no hiciéramos nada por alcanzarlos. Gracias a Dios, aquí sí, por ejemplo, con los hermanos en inglés sí tienen un ministerio para los sordomudos, sí, entonces esa pantalla, haz de cuenta que aquí se para la persona que les va a traducir. Entonces esa pantalla es para él, para ver a veces la pantalla que está ahí, los signos o cosas así, entonces él no tiene que andar volteando así, sino que ahí lo ponen y entonces él está traduciendo mientras está viendo la pantalla, y están aquí los sentados, ya los que no pueden escuchar. Ahora también aquí, por ejemplo, usted ha visto una hermana que no puede ver, y viene con su varita y todo, y viene así desde afuera, desde el camión y todo eso, y usted la ha visto y está y está, por ejemplo, por eso tenemos elevador para los que no pueden caminar y eso, y está el elevadorcito para que vayan. Nada más es una planta, ¿no? Pero ya con eso ya estamos tomándolos en cuenta, ¿no? Y las rampas que hay para aquí entrar, y la rampa de acá atrás. Pero otra vez, si no nos adaptamos a la necesidad que hay alrededor, pues entonces va a haber un momento en el cual se va a cerrar las puertas. Entonces, por eso es bien importante que nosotros pensemos ya en no nada más entonces alcanzar a los que son igualitos que yo, sino también a otros diferentes. Por ejemplo, hay hermanos aquí que también me preguntan por folletos en inglés. Y sí tengo ahí unos folletos, haz de cuenta, tenemos unos 4 folletos que tenemos en español traducidos en inglés. Entonces, si usted lo necesita, aquí también tenemos. Ahora sí, vamos a Mateo 28. Mateo capítulo 28, versículo 19. Y lo que les quería decir es esto, viéndolo desde el punto de vista competencia. ¿Es cierto o no es cierto que si nosotros entonces no alcanzamos a los hispanos, alguien lo va a hacer? Y ustedes han visto, ¿verdad? Están las iglesias católicas, ¿verdad? Están las iglesias, ¿cómo se llama? Pentecosteses, o están las iglesias, también las de Testigos de Jehová,
aunque ellos no se llaman iglesias, ¿verdad? Pero están los testigos de Jehová también en español, tocan, ¿verdad? Y en español. Y luego los mormones, ¿a poco a ustedes no les ha tocado la puerta de algún mormón? Tan, tan, tan. Y en español. Aquí se le llama hasta ahorita, ¿no? Pero a mí sí me han tocado testigos y mormones. También en español. Y a mí me han dicho, hermanos, que hasta los musulmanes, los de Islam, de cuenta que también ellos evangelizando en español, y así hasta con material en español. Entonces, y no se diga de otras. Por ejemplo, yo también he escuchado que también hay por aquí, se nota por las veladoras que llegan a vender en algunas partes, los que creen en la Santa Muerte y adoran a la muerte. Y uno dice, entonces por eso les digo, si nosotros no hacemos nada para alcanzarlos, alguien lo va a hacer. Y nosotros somos responsables. Si nosotros decimos tener la verdad, si nosotros decimos tener indicarlos a la palabra de Dios para que se conviertan y estén bien con Dios y gocen, ¿verdad?, de vida eterna, pues nosotros somos los responsables, ¿verdad? Ahora, en Mateo 28:19, para que ya aquí ustedes lo tienen en su Biblia, yo lo quiero leer según la Nueva Versión Internacional. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, yo sé que en la Reina Valera dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahora, se fijan que hay una diferencia ahí en A y D. Ahora, creo que también la Biblia de las Américas así lo pone: vayan a hacer discípulos de todas las naciones. Y uno dice, si se fijan, la Iglesia de Cristo, por ejemplo, siempre ha interpretado este versículo como: manden misioneros a todas partes del mundo, o sea, a todas las naciones. Y la Iglesia de Cristo ha sido muy buena en mandar misioneros a todo el mundo. O sea, y mandan por todos lados misioneros. Pero no sería prudente decir que la única manera de alcanzar otras nacionalidades para Cristo es de que nada más se aplique yendo a otras naciones, sino que también este versículo también se puede aplicar con tus vecinos que son de otras nacionalidades, que son de otras naciones. Pero, por ejemplo, es decir, que ahorita se encuentran residiendo aquí en tu país. Y es que se acuerdan, el mandamiento que dice: vayan y hagan discípulos, entonces dice de todas las naciones. O sea, si uno nada más lo interpreta como a todas las naciones, parece que significa afuera de esta nación. Pero si es de todas las naciones, significa no importa dónde estén. Esto aplica a todo el mundo. No nada más vas a andar alcanzando a los, por decirlo así, los de tu raza, Entonces nosotros debemos obedecer este mandamiento y hacer lo que sea para cumplirlo. Así que evangelizamos a todas las personas de todas las nacionalidades, ya sea aquí o ya sea en el otro país. Por pregunta. Y ustedes pueden ver entonces cómo se aplica no nada más a mandar misioneros a otro país. Les voy a hacer esta pregunta: ¿cuándo fue la primera vez que los apóstoles obedecieron el mandamiento de vayan y hagan discípulos de todas las naciones? ¿Cuándo fue la primera vez que ellos cumplieron esto? Bueno, fíjense que la respuesta está en Hechos 2, 5 al 11. Hechos 2, 5 al 11. Fíjense lo que dice ahí. Hechos capítulo 2, versículo 5. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, ¿y qué dice ahí enseguida? De todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia,
en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces se fijan, es ahí donde cumplen por primera vez el hecho de que le hablen del Evangelio a todas las personas de todas las naciones. Y ahí es lo curioso, como dice ahí al final del versículo 5, de todas las naciones bajo el cielo. Como que Dios está tratando de decirnos algo, que viene siendo, empieza a ganar almas de otras naciones aquí mismo, en tu propio lugar. Ahí estaban, eran de todas las naciones bajo el cielo. ¿Y dónde se encontraban? Residiendo ahí en Jerusalén. Entonces ahí mismo. ¿Y qué fue lo que hizo? Y esto pues se les voy a comentar también a los hermanos, ya porque quieran que no, pues sí existen personas que dicen, gracias hermano. Gracias. Thank you. Porque también lo que les quería decir es que sí existen personas que a veces quieren jugar a política con la iglesia, entre los cuales está el hecho de que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, es que si están aquí en Estados Unidos tienen que aprender inglés, y si quieren aprender de Dios tienen que venir aquí a los cultos en inglés. Ahora, es bueno, ¿verdad?, esforzarse a hablar inglés si uno aquí está en Estados Unidos, pero no importa qué tanto uno aprende inglés, como que por ser una segunda lengua, como que no está tan conectado al corazón y a la mente como su lengua original. Entonces, ¿cuál es su lengua original? Español, ¿verdad? O quién sabe, tal vez alguien diga totonaca, o japonés, o chino, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su vocabulario más amplio? ¿El inglés o el español? Yo podré, por decirlo como uno dice, defenderme en inglés, pero haz de cuenta que está mi vocabulario, y mi vocabulario en español está así. Entonces si alguien me habla en puro español, le entiendo más a que si me habla en puro inglés. Y hay muchas cosas que entonces no le entiendo, y yo ahí más o menos, pues yo le entendí esto. Y entonces como que uno no. Entonces igualmente cuando, por ejemplo, usted va a alabar a Dios, usted podrá alabarlo en inglés, pero como que no es lo mismo que en la lengua que usted ha nacido. Ahora, otra vez estoy hablándole aquí a adultos, porque obviamente los chiquitos, su primera lengua ¿cuál es? Inglés, ¿verdad? O sea, los que crecieron aquí, nuestros hijos, por ejemplo mis dos hijos, su lengua principal es el inglés, y el segundo es el español, y el tercero es el no sé, pero el primero es inglés. Entonces ellos lo comprenden más si uno se le comunica a ellos en inglés. Entonces igualmente a nosotros en español. Y es por eso que sí les digo, hermanos, ustedes si tienen hijos que saben más el inglés que el español, no le vayan a ustedes a decir, pues usted me tiene que leer la Biblia en español y no le dejo leer en inglés. No haga eso, vean. Porque usted está haciendo ¿cómo se dice? Una traba a sus hijos de aprender de Dios, ¿verdad? De la mejor manera. Entonces, así como a nosotros no nos gustó que nos hicieran traba de que, no, aquí tienes que aprender inglés si quieres estar en un culto en inglés. No, si nosotros al final de cuentas pues estamos en un culto en español, ¿verdad? Por eso es que se puede decir que nuestra necesidad es más completada así, en español. Entonces yo le decía que cuando alaban al Señor, también pues podrán alabar en inglés, pero como que en español lo hacen más. O por ejemplo, cuando en la cena del Señor se reparte la cena del Señor, y se supone que en esos momentos uno tiene que estar orando a Dios y recordando lo que Él hizo por nosotros, lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Ahora ahí está usted en silencio. Pero es cierto, no es cierto, que vamos a decir que usted está en un culto totalmente en inglés. Y a la mera hora, cuando ya le dicen, ok, póngase a pensar en el Señor Jesucristo a la hora de la cena del Señor, ¿cómo está pensando? ¿En inglés o en español? Está pensando en español, a menos que usted, su primera lengua sea
inglés u otra lengua. Entonces, y esto les digo, vea, porque les decía yo como hay quienes quieren, vamos a decir, jugar a la política con el evangelio, o sea, con la iglesia, y no se puede hacer eso. Es decir, no podemos decir, no, pues aquí todo aquel que venga tiene que hablar inglés y nada más, porque nada más les voy a presentar el evangelio en inglés. Eso no está mal. Y vemos que el ejemplo bíblico, ¿cuál es? Estaban todas estas personas de todas las naciones bajo el mundo, bajo el cielo, y vinieron a Jerusalén. Y Dios no dijo, pues yo me voy a poner los moños, que si dicen que son adoradores, porque consta que eran varones piadosos que vinieron para adorar a Jehová, a Jerusalén. Y no dijo, pues ya, si están aquí, si realmente son adoradores del verdadero Dios, pues aquí nada más les voy a hablar en griego, o nada más les voy a hablar en hebreo. En otra lengua no. Así realmente son hebreos. ¿Ya? No, ¿verdad? Les habló en su propia lengua. Y le dio la habilidad a los apóstoles. ¿Sí me explico? No le dijo, no, los apóstoles dijeron, ok, si quieren comprenderme, pues tienen que aprender mi lengua. Y los apóstoles no se sabían la lengua de ellos. Es por eso que entonces Dios les dio el poder para que entonces ellos pudieran escuchar en sus propias lenguas en las que habían nacido las maravillas de Dios. Entonces vemos si Dios no pone trabas en cuanto al lenguaje, o no juega la política de que no, tú tienes que aprender mi idioma antes de evangelizarte, entonces así tampoco le hagamos. Y conste que estaban en Jerusalén en ese momento, no en su país, sino en Jerusalén. O sea, me refiero no en el país de origen. Entonces como que Dios no está tratando de decir algo con este pasaje. Empieza a ganar almas de otras naciones aquí mismo. Y unos sí llegan a decir, por ejemplo, ¿cómo es posible que si mandes a un misionero a México y hasta le pagues y todo eso para que alcance a los hispanos allá, y ni siquiera lo quieres hacer aquí? Ni siquiera, si son los mismos, nada más que están viviendo acá. Entonces no es posible pensar, ¿verdad?, que si quieres alcanzar almas para Cristo en otro país, pero los que están aquí al lado no quieren hacer eso. Entonces esas personas, otros hermanos llegan a decir eso, ¿verdad? Entonces todos los misioneros alrededor del mundo no me dejarían mentir al decir lo siguiente: la mejor manera de alcanzar a México para Cristo es con misioneros mexicanos, ¿verdad? La mejor manera de alcanzar a Zimbabue, que es un país en África, para Cristo, es con misioneros zimbabuenses. Eso sería raro, ¿verdad? O sea, de Zimbabue, ¿no? No sé, entendiendo, sin vergüenza, no, zimbabuenses, de Zimbabue. La mejor manera de alcanzar a las Filipinas para Cristo es con ¿qué? Con misioneros filipinos, ¿verdad? Es por eso que a veces yo pienso, qué bueno sería que yo supiera otro lenguaje, porque yo sé que hay, por ejemplo, un hermano que tenía así en español, que también sabe portugués. Entonces él también tiene cultos en portugués, o sea, por aquella área que hay muchos portugueses. Entonces qué bueno. Entonces, ahora, ¿por qué es bueno alcanzarlos así a los diferentes países con esas diferentes personas? Pues porque ellos conocen la gente, el idioma, la costumbre, la cultura, etc. Entonces, por un lado, pues yo sí le voy a decir a los americanos, hay que hacer algo para alcanzar estas almas, que son bastantísimas, y está incrementando tremendamente. Pero por otro lado, ¿es cierto o no es cierto que si nosotros somos los hispanos, nosotros somos los que más deberíamos estar aportando para eso, aportando para que también las almas hispanas de aquí también sean alcanzadas? Entonces, o sea, ellos pues no sabrán español, nosotros sí, ¿verdad? Entonces nosotros somos los que entonces tenemos que ponernos las pilas para alcanzar a los hispanos de esta área. Es, por ejemplo, cuando una vez que estaba yo en Panamá y había un hermano, se sabía otra lengua, ya se me olvidó el nombre de la lengua, pero era una lengua totalmente diferente, no español, no inglés, sino era una lengua indígena. Y entonces yo tenía un folleto, creo que el folleto ese que se llama acerca de hablar en lenguas. Entonces un pedacito ahí mencionaba que como los primeros se evangelizó a las personas en sus propias lenguas,
y luego ellos fueron a sus países, y como el día de hoy las personas saben la lengua, entonces ellos son los que los evangelizan. Y entonces él estaba pensando y dijo: sí, es cierto, yo sé la lengua de sus indígenas. Entonces él mismo sintió que él era el responsable entonces de llevarles el evangelio a esas personas. Entonces sí, entonces así también nosotros pensemos aquí en Estados Unidos. Nosotros somos los hispanos aquí en Estados Unidos, alcancemos a los demás que también son hispanos. Ahora, aquí como les decía, acerca de Hechos 2, ¿qué creen ustedes que hicieron los recién bautizados que venían de otros países después de la fiesta de Pentecostés? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Pues se regresaron a sus países, ¿no? Y en la lengua que ellos ya se sabían, porque eran de ahí, y entonces evangelizaron. Entonces, igualmente aquí pasa, ¿no? Aquí sí ha pasado, que de repente hay hermanos, ya sea que de Honduras, o Guatemala, o El Salvador, o México, y de repente se regresan a su país, pero ya se pueden regresar a su país con el evangelio, con las buenas nuevas de salvación. Así como Felipe, que le evangelizó al etíope, y entonces él ya podía ir a su propio país y evangelizar a las personas de ahí. Entonces regresaron a sus países, predicaron y bautizaron a los creyentes, y comenzaron congregaciones. De los 3,000, acuérdense que la primera vez que se bautizaron, ¿cuántos fueron? 3,000, como 3,000 que se bautizaron. Ahora, no sé cuántos de ellos eran foráneos, pero sí me doy cuenta que la actitud de ellos era mejor que la de los locales, que se burlaron, ¿se acuerdan? De los apóstoles. Entonces yo me estoy imaginando que una gran mayoría era foráneo, de los 3,000. Entonces, por lo que no me sorprendería que la mayoría de los bautizados hayan sido foráneos. Y recuerden que en otra ocasión, cuando predicó Pedro por segunda vez, ya no hubo esa necesidad de andar hablando en otras lenguas. Entonces se ve que como que ya se enfocó más en los locales, en los que vivían ahí en Jerusalén. ¿Como cuántos se bautizaron? 5,000, y solo contando hombres, más de 5,000. Entonces fueron bautizados ahí en Hechos 4:4, se menciona la segunda vez. Así que eso significa que la iglesia de Cristo pudiera haber tenido cientos, si no miles de misioneros al inicio de la iglesia. Digo, cientos, si no miles, cuando fueron a sus propios países y evangelizar. Así que yo creo que de todo corazón, que así como en el inicio de la iglesia, deberíamos de también comenzar a ganar gentes de otras naciones aquí donde estamos, ¿no? De aquí en Estados Unidos. Y eso es lo que también le voy a sugerir a los hermanos americanos, porque como les digo, o sea, hay tantas personas, y le voy a decir al hermano si puede pasar otra vez los números, hermano Romeo. Hermano Romeo, si puede pasar, no me escucha. Pero otra vez los números, y estos son los números. Miren, ahorita 50,478,000. Ahora, nada más pensando en Washington DC, 55,000. En Virginia, 632,000. Y aquí en sus vecinos, 471,000 hispanos. Y esos son los que se dejaron censar. los que sí ahí dijeron, yo sí voy a meter en el censo. Los que no se asustaron diciendo, ay no, después van a ir tras mí. Entonces 471,000 hermanos. Nada más aquí como vecinos, aquí en Maryland nada más. Y eso que tenemos aquí cerquita, Virginia, que son más de 600,000. Entonces, ¿tenemos una chamba muy grande? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso, ustedes pueden ver ahí los DVD, los folletos, hay todo lo que ustedes vean, ustedes agarren y agarren. O sea, ustedes nunca tengan pena en decir, no, pues le voy a dejar a otros, porque pues no quiero llevarme todos. No, usted llévese todos, Si usted fue el primero en agarrar todos, pues ni modo. Acabo que yo pongo más. Se terminan, yo pongo más. Se terminan, yo pongo más. Se terminan, yo pongo más. Entonces, acuérdense, para los que no saben, son gratis. O sea, no tienen que andar pagando los folletos, y también están los DVDs. Y abajo hay más folletos.
de temas totalmente distintos a los de aquí arriba. Entonces agarre a cuántos folletos. ¿Cuántos de ustedes conocen tiendas hispanas que se puede colocar algo ahí? Entonces ustedes agarran esos folletos y déjenlo ahí, ¿ya? En las lavanderías, ya, donde los dejan, les den permiso. Y ustedes pongan en las tiendas, las lavanderías, que en la ruta del camión, u otros, o sea, pues donde sea, ¿verdad? Que les den permiso, ustedes repartirlo. O simplemente ustedes tengan aquí en su bolsillo o algo y ven un hispano en la tienda donde está, ahí está, y otro. O en la calle o en la parada de camiones. Es bien importante, ¿verdad? Para alcanzar a las personas para Cristo. Y vamos a terminar con este versículo, Juan 4:35. Juan 4:35. Y con esto terminamos. Ahora recuerden, solamente en 19 años más seríamos como más de 103 millones. ¿Ustedes quisieran que toda esa cantidad de personas que va a aumentar, que va a incrementar, fueran de la iglesia o no? Pues claro, ¿verdad? Y entonces hay que hacer, ¿verdad? Hay que ponernos en marcha y alcanzar a todas esas personas. Entonces yo sí les quería decir, si hay, por ejemplo, congregaciones que no son hispanas, o sea, congregaciones de la Iglesia de Cristo americanas, que quisieran tener una persona hispana para así tener cultos en español, pues también nosotros estar dispuestos y disponibles, ¿verdad? Si no, pues yo me aviento, ¿verdad? Yo me voy allá. Ellos no tienen a alguien que les hable español y que sepa la Biblia, pues yo voy allá, ¿verdad? Y ellos quieren que si haya un culto en español, pues yo voy allá. Entonces, estemos así dispuestos, disponibles. Y con el favor de Dios, dentro de poco, ya estos cultos que estamos teniendo aquí estarían en vivo en el internet. Entonces, de tal manera que una congregación que aquí no tiene nadie en español, o por lo menos para andar predicando así, pues puedan poner una pantalla en una pared, conectarla al internet y decir, va a haber cultos en español de tal horario a tal horario. Y ¡pum! Nada más nos conectarían a nosotros y serían así en vivo, los cultos en vivo. Entonces es una cosa que les pido ahí que oren para que sí se haga una realidad. Entonces Juan 4:35 dice ahí en sus Biblias: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Dice, aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Entonces pensemos que al día de hoy ya hay bastante hispanos, bastantes personas aquí y eso sí, ya lo que a nosotros corresponde es sembrar la palabra. Ya es cosa de ellos el cómo responden. Si responden como personas con espinas, o como los del camino, o en pedregales, o si son buena tierra. Pero que no quede por nosotros, ¿eh? Que nosotros compartamos la palabra de Dios, porque en algún momento va a venir el Señor y va a decir, ¿y qué frutos me tienes para mí? Porque Él quiere ver que llevemos mucho fruto para el Señor. Bueno, pues Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Y quería entonces invitarlos, si hay una persona aquí que no se ha bautizado y usted quiere bautizarse, ¿verdad?, para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo, puede pasar al frente a la hora de la invitación. O si es usted una persona que sí ya lo hizo todo bien, pero se alejó y quiere reconciliarse, también lo puede hacer el día de hoy. O si usted es una persona que no, sí está bien, pero usted está viniendo de otra parte o así y quiere simplemente añadir su membresía, también lo puede hacer en el momento de la invitación. Gracias.